Buenas noches para todos. El día de hoy vamos a ver algo que se conoce como sobrecarga y vamos a aplicarlo tanto a la librería de matrices que estamos utilizando como un ejemplo que trabajamos en clases anteriores sobre las clases de los números complejos. Entonces, lo primero, si yo en algún momento a un proyecto le incluí alguna cabecera, como es el caso de este proyecto en el cual le incluí la cabecera de matrices, si yo lo abro desde el archivo CPP, a mí no me va a aparecer todas las opciones del proyecto en la parte de aquí. Lo que yo debo hacer para abrirlo de forma correcta es abrir este archivo que se llama proyecto.deb. Así, cuando yo lo abra, me van a cargar a mí, me van a aparecer tanto mi main como mi header y pues en la implementación de mi cabecera, que es lo que ya trabajamos en sesiones anteriores. Bueno, volviendo al tema. La sobrecarga lo que me va a permitir a mí es darle más funciones a tanto a los operadores como a los métodos de mis clases. Es decir, yo por ejemplo, en algo que es pues, algo muy básico, yo tengo el operador de suma. El operador de suma me ha permitido a mí tradicionalmente pues sumar variables. Por ejemplo, yo voy a crear acá tres variables, int a igual a 5, b igual a 3 y voy a almacenar el resultado en C, ¿cierto? C es igual a más B. Y el operador suma, pues como lo hemos visto desde la primera clase de programación, lo que me permite es sumar dos variables. Bueno, me falta poner el using namespace. Perdón, me falta el punto y coma. Y pues, evidentemente permite sumar dos variables. Nosotros lo que vamos a hacer ahora es sobrecargar el operador suma para que nos permita no solamente sumar variables, sino que también sea posible sumar distintos objetos o distintas clases. Es decir, de hecho, si ustedes observan en la clase de complejos que yo les pasé, eso ya está hecho en la parte inferior. Si ustedes observan, está sobrecargado el operador de multiplicación, el operador de suma y el operador de resta. ¿Esto qué me va a permitir a mí? Me va a permitir a mí, por ejemplo, miremos el caso de la suma y la resta, que son los casos más simples. Me va a permitir a mí hacer operaciones en matriciales que ya sean clases, como por ejemplo la suma. Yo puedo sumar dos clases simplemente utilizando el operador suma. Es algo muy útil porque recuerden que antes, si nosotros queríamos sumar dos matrices, inicialmente lo que teníamos que hacer era utilizar los ciclos for para recorrer cada una de las posiciones y sumar operador operador. Después, cuando vimos funciones, se nos volvió algo muy útil porque yo simplemente creaba una función que se llamara suma, pues parece poner un nombre muy intuitivo, y lo que hacíamos era sumarlas con esa función, utilizando por ejemplo paso por puntero. Ahora lo que vamos a hacer es sobrecargar el operador suma para que nos permita sumar objetos, y como esos objetos son matrices, pues en este caso nos va a ser muy fácil hacerlo. Entonces, para el caso de la librería que les compartí, simplemente debo decir matriz, que es la clase, y voy a definir tres objetos. Un objeto A, que va a ser una matriz que se llama A, que va a ser de 4×4. Un objeto B, que va a tener las mismas dimensiones. Y voy a sumarlo y almacenarlo en un objeto C, pues que también debe tener las mismas dimensiones para poder que se pueda hacer la operación de suma. Como aquí ya está implementada la sobrecarga, simplemente lo voy a hacer acá en el main para que ustedes observen cómo se hace con la librería, y ya con un ejemplo más sencillo les voy a explicar cómo se hace el procedimiento paso a paso. Voy a utilizar la función de identidad para llenar la matriz A. Entonces simplemente digo a punto unos. Bueno, utilicemos la que llena con unos. Voy a imprimirlo a punto get. Recuerden que en esta librería se imprime con get matriz.
y voy a observar el resultado. Entonces voy a llenar una matriz con unos y lo que voy a hacer es llenar de forma manual el objeto B para que vean pues cómo se hace de otra forma diferente a utilizando los métodos que ya tiene mi clase. Entonces yo voy a hacer dos ciclos for para hacerlo como de la forma tradicional para contrastar un poquito con la ventaja de utilizar los métodos y cómo se haría de forma manual. Entonces recuerden que yo utilizaría dos ciclos for. Hemos utilizado un ciclo, la variable i para filas y la j para columnas. Perdón, si entero i igual a 0, i menor a 4 y más. Hasta el momento no es nada nuevo a lo que hemos trabajado tradicionalmente. Y lo que voy a hacer es que voy a utilizar mi método set para llenarlo de forma manual. Entonces, como voy a llenar B, voy a decir B.setMatriz y yo acá tengo ya sobrecargado dos métodos. ¿Por qué tengo sobrecargados dos métodos? Porque tengo dos métodos que se llaman exactamente igual. Pero aunque se llamen exactamente igual, tienen parámetros de entrada diferentes. Entonces, uno tiene un parámetro de entrada, un puntero, y el otro tiene como parámetro de entrada la posición y el número que se va a almacenar en esa posición. Entonces, esto ya es un método que está sobrecargado. Voy a utilizar este método, entonces voy a poner la posición con la ecuación que hemos trabajado anteriormente, y por número de columnas más j, y el valor con el que lo quiero llenar. Voy a hacer el ejercicio tradicional, el de siempre, de llenarlo con números ascendentes. Para esto debo declarar la variable en la parte de arriba. Voy a decir entero k igual a 1. Bueno, y acá esto me sobró. Y entonces con esto lo que estoy haciendo es utilizando un método set para llenar mi matriz. Y ahora voy a utilizar el método que me permite imprimir. Entonces get b.getMatriz. Observen que aunque no lo había dicho, observen que este getMatriz también está sobrecargado. Esta función getMatriz, que contiene un parámetro de entrada, me permite a mí obtener el valor en una posición específica, que sería el parámetro de entrada. Y getMatriz sin parámetros de entrada lo que me permite es imprimir las matrices. Miremos, bueno, acá no es número de columnas, sino en este caso 4, pues porque no definí la variable. Y acá me faltó el punto y coma. Entonces observen dos formas de llenar mis objetos, que son matrices. Y ahora lo que voy a hacer es la sobrecarga. Nuevamente, como ya tengo sobrecargado el operador suma, lo único que tengo que hacer es decir que mi objeto C va a ser igual a mi objeto A más mi objeto B, dado que ya tengo sobrecargado el operador. Y luego voy a decir que voy a imprimir C, entonces digo c.getMatriz. Y observen cómo utilizar programación orientada a objetos, aunque tuve que tener un proceso mucho más largo anteriormente y tuve que declarar un par de cosas más, en el momento de la implementación, hacer una suma de dos matrices se vuelve supremamente sencillo, porque simplemente sería sobrecargar el operador, darle valores a los objetos y almacenarlos en otro objeto. Observen la forma tan sencilla y lo que permite hacer la programación orientada a objetos. Esto es respecto pues a la explicación de cómo hacerlo con la librería de matrices. Acá también hay sobrecargados otros operadores que son para hacer multiplicación, hay que mirar acá para hacer multiplicación y también para hacer restas de matrices. Bueno, ahora lo voy a explicar con un ejemplo más sencillo. Entonces, para esto
lo que vamos a hacer, bueno, voy a cerrar aquí, que este código ya no me sirve. Yo por acá ya tenía creada otro proyecto. Voy a borrar todo esto acá para hacerlo desde cero. Voy a dejar simplemente la implementación de mi clase y voy a explicarles cómo funciona. Yo tengo acá una clase que ya había creado previamente, cuyos atributos, como estoy trabajando con números complejos, es la parte real y la parte imaginaria. Voy a explicar la sobrecarga con varias formas de hacer la operación suma, y es decir, sobrecargando este método suma y sobrecargando el operador suma. Y pues para esto yo necesito implementar unos métodos get y unos métodos set que me van a permitir a mí manejar de forma intuitiva eso que les estoy contando. Bueno, también tengo una función imprimir, y entonces voy a empezar a implementar cada una de las partes de mi código. Entonces, para el constructor, lo que voy a hacer, esto ya lo habíamos hecho, es simplemente un repaso. Voy a decir complejo, dos puntos, y voy a implementar el constructor. Entonces le voy a decir, al igual como lo tenía ahí arriba, float r1 y float i1. Y voy a decirle que mi atributo r se va a inicializar con lo que se ponga en r1, y mi atributo imaginario se va a almacenar con lo que se ponga en i1. Y ahora voy a implementar mi método imprimir. Para implementar mi método imprimir, lo que voy a hacer es decir, void, llamo a la clase se llama complejo, el operador dos puntos para acceder a los métodos de mi clase. Me voy a imprimir, y lo que va a hacer mi función imprimir es simplemente decir cout r, e imprimo la parte real, y ahora imprimo la parte imaginaria, y dejo un fin de línea. Y vamos a ir haciendo una implementación en main con cada una de las operaciones que vamos haciendo. Entonces voy a ir verificando cada una de las cosas que hago para no tener pues un código muy grande sin antes haber sido verificado. Para crear un objeto de esa clase, entonces lo que hago es decir complejo, que es mi clase, y voy a llamarla a, y le voy a decir a.imprimir. Observen que como yo inicialmente en mi constructor dije que iban a ser ceros, entonces si yo no le pongo un parámetro de entrada a mi constructor, o cuando creo el objeto, me van a aparecer con ceros. Sin embargo, yo podría darle valores iniciales y decir que A va a tener en la parte real 5 y en la imaginaria el valor de 4. Entonces observen cómo me aparece el 5 en la parte real, que me está imprimiendo R, y el 4 en la parte imaginaria. Son pues como dos formas, son formas de hacerlo. Ahora vamos a implementar los métodos set y get muy rápidamente. Voy a decir float complejo, dos puntos, get real, y lo que voy a hacer es retornar la parte real. Y lo mismo para mi parte imaginaria. Esto ya lo habíamos visto, entonces es un simple repaso. Y para implementar mis métodos set, simplemente voy a copiarlos aquí porque no los recuerdo de memoria. Esto es solamente para tenerlos presentes.
Entonces digo void mi clase, que es complejo, set real. Y lo que hago, bueno, este tiene como parámetro de entrada float r1. Y lo que hago es decir que mi atributo r es igual a lo que tenga mi método set como parámetro de entrada, que es r1. Y exactamente lo mismo para el método set de imaginario. Entonces digo el tipo de dato que es void, la clase que es complejo, el operador para acceder a los métodos de mi clase, y digo set imaginario, el parámetro de entrada, que va a ser el que va a modificar a mi atributo, sería i1. Y lo que hago es que modifique mi atributo i. Entonces i es igual a i1. Listo. Ahora lo que vamos a hacer es, como les contaba, implementar la función suma de diferentes maneras. La primera forma que vamos a hacer es decir que voy a sumar el objeto que ya creé con dos parámetros que van a corresponder a otro objeto. Para esto, lo que voy a hacer es, voy a copiar esta función, este método acá. Voy a hacerlo en orden como lo creé para que mi código quede en orden y no me empiece yo a perder. Entonces voy a dejar un espacio para ponerlos al fondo. Este se llama void suma. Esto solamente lo hago para mirar. Void complejo, suma, y voy a llenar el método suma con dos atributos de entrada, float r1 y float i1. Y lo que va a hacer mi método es sumar la parte real, mi atributo real, con lo que ingresé yo como parte real de mi variable que voy a ingresar por el método. Y la parte imaginaria, entonces sería i más i1. Esta es como la primera forma de hacerlo. Voy a compilar acá. Listo. Para implementar esto, entonces simplemente diría a.suma y le debo agregar dos parámetros de entrada que deben ser de tipo datos flotantes. Entonces, supongamos que mi otro complejo también tiene como parámetros de entrada, perdón, también tiene en la parte real 5 y en la parte imaginaria 4. Entonces, lo que estaría haciendo aquí es sumar dos parámetros de entrada y con mi mismo, con los atributos que ya tiene mi objeto y almacenarlos dentro del mismo objeto. Y ahora lo que voy a decir es que voy a decir a.imprimir para ver cuál es el resultado. Lo que pasó aquí es que inicialmente en la línea 28 se me inicializó mi objeto con 5 y 4. Y después lo que hice fue hacer una función, un método que sumara los parámetros de entrada con los atributos de mi clase. Por tanto, los parámetros, o los atributos se me modificaron a 10 y 8. Ahora, ustedes me lo decían en el ejercicio anterior, esto en realidad no tiene pues como mucha utilidad, no es muy práctico, entonces vamos a mirar como otras formas de implementarlo que se le vea pues como más la utilidad y que sea como algo más eficiente, que sirva en realidad para algo. Entonces, esto es lo que ya hemos venido trabajando tradicionalmente, ¿cierto? Hasta aquí no hay nada nuevo. Y ahora lo que voy a hacer es una sobrecarga de mi método suma. Entonces, tengo un método suma que tiene como parámetros de entrada dos variables de tipo flotante. Y ahora lo que voy a hacer es sobrecargar mi método suma y voy a darle otros parámetros de entrada.
Entonces, ¿cómo va a saber el compilador cuándo utilizar una u otra, otro método? Pues simplemente, si yo quiero utilizar este primero, el de la línea 14, lo que debo ponerle es dos parámetros de entrada, como lo hice en esta parte de acá del código. Y si yo quiero utilizar este otro método, lo que voy a hacer es ponerle como parámetro de entrada un complejo. Ahora ustedes dirán, pero ¿por qué le pongo complejo si mi atributo se llama, perdón, si mi clase ya se llama complejo? Pues resulta que da lo que se llama recursividad y o quiere decir que yo puedo tener como parámetro de entrada un objeto que sea de la misma clase que estoy creando. Esto con el fin de que cuando yo lo implemente en el main pueda ponerle como parámetro de entrada otro objeto que ya creé anteriormente. Si de pronto esto es un poquito complicado, se va a entender un poquito mejor con el ejercicio. Entonces voy a copiarlo acá a mi parte de abajo. Ya tengo algo que es la primera forma de hacer la suma. Y entonces mi segunda forma va a ser void complejo y voy a sobrecargar mi operador suma y entonces le tengo que llamar como parámetro de entrada un objeto de la clase complejo. Entonces le pongo complejo y le voy a poner A por ponerle algún nombre a mi objeto. Listo. Ahora lo que voy a hacer es decir que mi atributo R va a ser igual al mismo R que ya venía de la implementación anterior y voy a utilizar un método get para obtener el atributo del otro objeto que ya creé anteriormente. Entonces voy a decirle más a, que es el objeto que tengo como parámetro de entrada, punto get real. Lo que estoy haciendo aquí es, nuevamente repito, sumando mi atributo con el atributo de la otra clase que le estoy ingresando como parámetro de entrada. Y ahora voy a decir lo mismo para la parte imaginaria. La parte imaginaria va a ser igual a i más a.get imaginario. Listo. Y ahora voy a ver qué ventaja tiene esto. La ventaja principal, voy a ir comentando código y hacer las diferentes implementaciones para que ustedes observen. La ventaja es que yo puedo crear, por ejemplo, otro objeto de mi clase que se llame, por ejemplo, B. Y entonces ese objeto, que es un número complejo, va a tener como parte real, qué sé yo, 10 y como parte imaginaria 5. Y yo lo que puedo hacer es simplemente, para sumar este objeto con este otro objeto, lo que diría sería a.suma y le ingreso como parámetro de entrada el otro objeto con el que quiero sumarlo, que es b, y lo imprimo a punto imprimir. Observen cómo me imprime primero A. Es más, voy a imprimir A, luego imprimir B y luego imprimir el resultado. Voy a decir b.imprimir para que se observe mejor. Observen. Imprimo mi objeto A, que tiene en la parte real 5 y en la parte imaginaria 4. Ahora imprimo mi objeto B, que tiene en la parte real 10 y en la parte imaginaria 5, como lo puse aquí en los parámetros de entrada. Y como sobrecargué el operador, ahora yo también puedo ingresarle a mi función suma un objeto de la misma clase y hacer que se sumen, que fue lo que pasó aquí. Sumé A más B y que fue el resultado que
que observo en este instante. Esto que acabé de hacer aquí es bastante útil porque ya es una forma más intuitiva de yo sumar dos objetos que pertenecen a una misma clase. Es decir, podría llamarse como sumar dos objetos que tengan el mismo tipo de dato, porque tienen los mismos atributos. Pero, ¿qué ventaja tiene esta forma de hacerla? Pues que yo estoy modificando, ¿qué desventaja tiene, perdón? Es que yo estoy modificando el atributo de A. ¿Qué pasa si yo lo quisiera almacenar en otro objeto diferente? Por ejemplo, decir, yo voy a tener un objeto A, un objeto B y quiero hacer la suma en el objeto C. Para esto, eh, lo que voy a hacer es que voy a decir que voy a sobrecargar mi operador suma para que me permita sumar dos objetos de la clase complejo. Listo. Esto de sobrecarga de operadores no lo debo poner dentro de la implementación de mi clase, sino que lo pongo más abajo. Entonces, acá pongo eh, cómo se va a llamar, qué operador voy a sobrecargar y los parámetros de entrada que son los que va a sumar. Y ahora, en la parte de abajo de mi código, voy a hacer la implementación. Eh, entonces, para esto, bueno, voy a copiar otra vez esta línea de código. Para esto, voy a decir que voy a crear otro objeto de la clase complejo que se puede llamar C. Recuerden que este C es un parámetro local, es una variable local que solamente la va a conocer este operador. Entonces, puede llamarse exactamente igual a lo que está en mi main, pero van a ser dos variables totalmente diferentes porque este C es local del main y este C es local del operador que voy a sobrecargar. Entonces digo complejo C para crearlo, ya creé mi objeto y ahora voy a utilizar unos métodos set para modificar los atributos de mi objeto complejo C. Entonces digo C. Voy a utilizar set real y recuerden que el set real tiene como parámetro de entrada un solo número. Entonces lo que voy a hacer es que voy a utilizar los gets de mis objetos A y mi objeto B para poder acceder a esos atributos. Entonces voy a decir a.get real más a.get, perdón, más b.get real. Entonces lo que está haciendo acá es obtener el valor real de B y obtener el valor real de A y mandárselo al atributo C. Y pues obviamente sumarlo, porque acá está haciendo la operación de suma. Voy a hacer exactamente lo mismo para la parte imaginaria, entonces voy a decir c.setImaginario y voy a hacer lo mismo pero con la parte imaginaria. Entonces a.getImaginario más b.getImaginario y punto y coma. Y ahora lo que voy a hacer es retornar mi complejo C. Ahora, no es que yo esté retornando el operador complejo, perdón, no es que esté retornando completamente todo el objeto complejo. Lo que estoy haciendo es retornar la posición en memoria de mi objeto complejo y se me va a sobrecargar en este operador. Y ahora, como ya tengo sobrecargado el operador,
Ahora sí lo puedo hacer de una forma más intuitiva. Voy a comentar otra vez esta otra forma de hacerlo. Y lo que voy a decir es que un objeto que pertenece a la clase complejo y que le llame C va a ser igual a mi objeto A más mi objeto B. Y lo que voy a hacer es voy a imprimir ese objeto con la función o con el método imprimir. Entonces, observen cómo de una forma más eficiente yo puedo hacer la suma de números complejos, porque sobrecargué el operador suma para que me permitiera sumar dos objetos que son de la clase complejo. Entonces miren que se me guardó el 15, que es la suma de la parte real del objeto A más la parte real del objeto B, y en el imaginario 9, que es la suma de la parte imaginaria del objeto A más la parte imaginaria del objeto B. Ahora, la tarea va a ser sobrecargar los operadores de resta, de multiplicación y de división para que también permitan para que también permitan multiplicar, restar y dividir en números complejos, que no sea solamente sumar.